Muchas gracias, 7:04 y estoy acompañada de Francisco González, coordinador del Centro de Investigación en Docencia de la Universidad Nacional, y Giselle Garbanzo, ella es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Porque a propósito del tema que conversábamos con Mélida Cedeño, presidenta de la APSE, es interesante retomar el resultado de las pruebas de bachillerato de ayer, porque se dice se dice que ha sido una de las, que si no se hubiera hecho la curva hubiera sido catastrófico el resultado, y hay otros argumentos de que fue la huelga la que generó esta situación, pero bueno, escuchábamos también la argumentación de Mélida Cedeño, presidenta de la APSE, en el sentido de que siempre se ha hecho curva y que la situación del bachillerato se ha planteado desde distintas perspectivas y que aparentemente pues no existe ninguna relación con la situación que se dio por la huelga, o que se está dando por la huelga. Bien. Les agradecemos muchísimo a ambos que hayan venido, porque voy a retomar, doña Giselle Garbanzo y Francisco González, de manera casi que inmediata, lo que fue el estudio de la Universidad Nacional. Inicialmente quisiera, vamos a ver, don Francisco y doña Mélida Cedeño, perdón, don Francisco y doña Giselle Garbanzo, que ustedes me dijeran, vamos a ver, es endilgable al hecho de la huelga el que haya tenido que hacerse la curva y que haya tenido que aumentarse la nota de presentación, y que las notas de los resultados de bachillerato, aunque la promoción al final fue un 80%, 82%, sin embargo sin esa curva se hubiera sido inferior. ¿Es eso, se puede responsabilizar así a la situación de huelga que vive en este momento el Magisterio Nacional? ¿Qué dice doña Giselle Garbanzo y qué dice don Francisco González? Bueno, Giselle Garbanzo. Muy buenos días y muchísimas días. Gracias, doña Laura, por generar este diálogo que tenemos hoy esta mañana. En efecto, del proceso de huelga, pues yo no puedo negar que no hay afectación en la población estudiantil. Eso, yo creo que sí hay una afectación. Sin embargo, tampoco podríamos decir que como hubo huelga, entonces la curva es esta. Ya para llegar a una afirmación de ese tipo ya habría que hacer un estudio ya diferente y más profundo sobre ese tema. Las curvas siempre han estado presentes en las pruebas de bachillerato prácticamente desde que existen. Sí, siempre hay curvas y hay años en que han sido más altas, más bajas. Hay un movimiento interesante que sería bueno revisar las estadísticas y tenerlas a mano. Pero bueno, yo sí no me atrevería a dar como contundente que la relación de A es igual a B, pero que la huelga sí genera un proceso de afectación, pues sí, sí lo hay, claro que sí. Sin embargo, sabemos que estos exámenes se están resumiendo un desempeño académico del estudiantado que realmente es acumulativo. Y en este momento no podríamos llegar a una afirmación de ese tipo, sin embargo, no podemos tampoco descartar que no hay afectación en la vida académica de los estudiantes en este momento. Francisco González, coordinador del CIDE de la Universidad Nacional. Muy buenos días, muchas gracias, doña Laura. De verdad que endilgar, como usted lo plantea, el resultado de las pruebas nacionales de bachillerato a la situación de huelga no sería de verdad que reconocer los grandes problemas de carácter estructural que reflejan las pruebas de bachillerato. La curva es un criterio técnico-político que emplea el ministerio para de alguna manera compensar los resultados que son históricos en las pruebas nacionales. Este año el país cumple 30 años y por eso nuestro deseo de hacer un estudio que tuviese una evaluación, digamos, de un alcance mayor, evidencia que la curva existe sobre todo en las dos últimas décadas, digamos a partir de este siglo, porque los resultados evidencian una desigualdad en términos del rendimiento de los estudiantes. Y las curvas, el estudio que nosotros realizamos, realmente constituyen el mecanismo de compensar esas diferencias que reflejan el rendimiento. Bueno, y hablando sobre eso, vamos a ir con las primeras conclusiones a las que llega ese estudio del Centro de Investigación en Docencia de la Universidad Nacional sobre el bachillerato a propósito de los 30 años. Ayer además se entregaron los resultados de bachillerato, así que vamos de inmediato con lo que fueron esas primeras conclusiones, porque dice así: los estudiantes con mejores calificaciones en bachillerato
atención, viven en mayor proporción en la GAM, o sea, la gran área metropolitana, la zona urbana. Tienen una edad menor a 18 años. Residen en distritos con índices de desarrollo social medios y altos. Son más hombres que mujeres. Comentarios para ir de inmediato. ¿Qué dice Giselle Garbanzo sobre este estudio? Nosotros cubrimos también la posición de la Universidad Nacional, pero este primer resultado que da, o sea, que los exámenes de bachillerato, pues las mejores calificaciones van a estar en aquellos que tienen niveles socioeconómicos medios y altos, no en las personas más pobres, y más en hombres que en mujeres. Bueno, realmente no sorprenden del todo esos resultados. Aquí lo que nos refleja una vez más es la asimetría de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Tenemos una estructura, un sistema educativo que no es el mismo en todo el país. Obviamente que las zonas más alejadas, y eso ya lo han dicho diferentes investigaciones en el tema de la educación, zonas más alejadas son las zonas más vulnerables, ¿verdad? Particularmente, algunas en particular, por ejemplo, se pone siempre ejemplo Upala, que sigue siendo, no he visto ahora yo cómo salieron los resultados en estas zonas, pero obviamente que nuestro sistema educativo no tiene una simetría nacional, y eso aquí lo vienen a evidenciar estas pruebas que hoy la Universidad Nacional nos presenta con esos estudios. ¿Y cuáles son las razones? Muchas razones. Empezando hasta por condiciones laborales, por formaciones académicas, condiciones también de un orden socioeconómico de la población estudiantil que tiende también a incrementarse en este tipo de zonas. Ahora vamos con la otra pantalla. Los estudiantes con las peores calificaciones en bachillerato viven fuera de la GAM, o sea, la gran área metropolitana, en zona rural, tienen una edad mayor a los 18 años, residen en distritos con índice de desarrollo social bajo o muy bajo y son más mujeres que hombres. ¿Qué dice don Francisco de la Universidad Nacional? Es importante señalar que este estudio corresponde esencialmente a la población del 2016. Sin embargo, nosotros hicimos un análisis estadístico y realmente el resultado se mantiene a lo largo, digamos, de otras cohortes. Concretamente, logramos por primera vez analizar y vincular el distrito de procedencia de los estudiantes y su IDS a los resultados y hacer un trabajo estadístico muy robusto que nos permite entonces realmente evidenciar y de alguna manera certificar esas asimetrías, que son asimetrías propias de la construcción de una sociedad costarricense que es desigual territorialmente. Y las pruebas reflejan lamentablemente esa desigualdad. No obstante, nosotros también creemos que las pruebas no han contribuido, o el proceso educativo no han contribuido a alivianar o a solventar esas desigualdades de carácter histórico, y que la prueba más bien se convierte en de alguna manera en un ancla donde los estudiantes que tienen menos niveles de desarrollo social, viven en niveles de menor desarrollo social, pues tienen menos posibilidades de salir adelante. De igual forma, es importante reconocer que el estudiante asiste a una modalidad o a una oferta educativa. Y hay una gran diversidad de ofertas educativas en el país. Ese es un tema que también me gustaría más adelante referir. Vamos con la otra conclusión. Vamos a ver, los colegios privados y subvencionados obtienen las mejores notas. Así como, ¿verdad? Pero lo interesante de este estudio es que llega a vamos a ver, a valoraciones que se han hecho anteriormente, que todos decimos, sí, es que los de los colegios privados tienen más bueno, aquí está algo sistemático que realmente corrobora algo que se dice. Los colegios privados y subvencionados obtienen mejores notas, colegios públicos los más bajos, las más bajas, con excepción de los científicos, humanísticos y bilingües. Y por cierto, el estudiante que sacó el mejor promedio ahora de bachillerato es de un colegio científico de Alajuela, que son los que, ¿verdad? Y además el mejor promedio del tecnológico. Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación. Bueno, yo siempre he dicho que los colegios científicos no podrían ser comparables, ¿verdad? Por su propia naturaleza, pero siempre van encabezando las listas y lo seguirán encabezando, porque los filtros que tenemos para ingresar a los colegios científicos ya de por sí son exclusivos. Y también el desempeño que se mide con ellos. Ahora, los colegios privados, aquí también quiero hacer la salvedad, que también hay colegios privados, ahí los están metiendo a todos, posiblemente por ahí anda la situación en la investigación de ustedes. Pero yo mejor pensaría en colegios privados de calidad, siempre también estarán en las primeras filas. Porque bueno, yo creo que las respuestas por sí mismas sobran. Los controles curriculares, los controles administrativos son totalmente diferentes, y también los controles familiares.
Entonces, esos resultados siempre van a ser esa línea. Lo que sí es lamentable y refleja más esa desigualdad con respecto al resto del sistema educativo. Correcto. No se vale que un país como el nuestro, que yo siempre he dicho que es tan pequeño, hoy hablamos de 5 millones, nosotros no podamos realmente, como una agenda de país, hacer un esfuerzo para dar una calidad igual a toda la población. Bueno, y finalmente dice, la curva, a propósito de ahora de la aplicación de la curva para estos exámenes de bachillerato, ustedes dicen, es un criterio político técnico, ¿verdad? Y se aplica siempre la curva, ahora también se está aplicando. Dice la curva, la aplicación de la curva es determinante para los resultados finales de las pruebas, o sea que siempre va. Sin la curva, los porcentajes de aprobación nacional serían calamitosos. Sí, y tiene gran impacto en los niveles de aprobación de distritos de bajo desarrollo social y área rural. Sí, sobre ese... Francisco González, de la Universidad Nacional. Estas son el estudio de la Universidad Nacional. En particular, quisiera hacer digamos que un señalamiento en este sentido. Aunque tradicionalmente los estudios han mostrado, el Estado de la Educación lo ha hecho, otras investigaciones de la Universidad de Costa Rica han mostrado esas diferencias en el tipo de financiamiento de los colegios, nosotros quisimos ir más allá y no quedarnos con esa división o ese análisis por colegios privados, públicos y subvencionados solamente, sino que establecimos una metodología estadísticamente a través de clúster, de conglomerados de información que nos permita a partir del rendimiento hacer una nueva clasificación. Y esta es una clasificación que de alguna manera agrupa a los estudiantes por su nivel de rendimiento. Entonces tenemos 3 estratos. El primer estrato está integrado por colegios privados, por colegios subvencionados, pero también ahí tienen obligatoriamente que estar públicos. ¿Cuáles? Los que doña Giselle citaba, como aquellos, digamos, de mayor, de alguna manera, calidad o rendimiento, los científicos, los humanísticos. Un segundo estrato es el estrato compuesto por otros colegios públicos y colegios técnicos. Y un tercer estrato está compuesto también por colegios públicos, pero divididos en colegios nocturnos, colegios rurales, telesecundarias y una amplia gama que se denominan de alguna manera no tradicionales, que en total suman 22. Y aquí es donde tenemos realmente una situación compleja, porque el MEP se han generado una cantidad de modalidades en condiciones de desigualdad en la oferta misma que entregan a los estudiantes. Pero ustedes están concluyendo que si no se aplica la curva, los resultados serían calamitosos. La pregunta es, ante este evidente estudio que comprueba la desigualdad, las diferencias tan dramáticas entre una educación y otra, y los resultados son que el 10% de la educación es privada apenas, el 90% es estatal, público. Entonces, o sea, es arrolladora la máquina contra los estudiantes del sector público. Ante estos resultados y ante esta realidad, ¿qué plantea Giselle Garbanzo de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica? ¿Qué plantea Francisco González del CIDE de la Universidad Nacional, que es de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional? Bueno, si me lo permite, doña Laura, realmente esta radiografía que hoy nos está mostrando el Ministerio de Educación y por su lado la investigación de la Universidad Nacional, a través de las evaluaciones de los estudiantes de este año, y ustedes tienen los estudios del 2016, aquí lo que se pone, lo que se desnuda una vez más es todo un sistema sociopolítico de nuestro país que se está reflejando en la educación. Pero eso no es de este año, esto venimos ya arrastrando años para atrás, claro. Y que se ha incrementado en los últimos años, podría pensar yo, sobre todo con la proliferación de un grupo de universidades, tal vez sin controles, que están formando altamente los educadores. Entonces, hoy que los estudiantes, que la curva, que sin la curva, lo que nos dice es que hay un sistema social que no está sabiendo responderle con gran responsabilidad a la educación de este país. Y ahí empezamos desde los procesos de formación de los formadores, empezamos también con los controles de calidad de las universidades que tienen en sus manos los educadores. Si esto es como un dominó, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que tienen en manos a estos muchachos? ¿Verdad? Un promedio más o menos, andamos unos 60,000 educadores aproximadamente. ¿Ok? Entonces, todos siempre nos dicen que nunca podrá ser mejor la calidad de los estudiantes más que la calidad de sus docentes. Entonces, aquí la mirada también nos tenemos que ir atrás, ¿verdad? ¿Cuál es esa agenda política? ¿Cuál es esa agenda que tenemos nosotros como país? ¿Cómo queremos formar a nuestras juventudes, a nuestras generaciones? Vemos hoy unos resultados que no son los que nosotros queremos.
¿verdad? Pero al fin y al cabo los sacrificados en este momento son nuestros alumnos. Y yo ahí no estaría de acuerdo que ellos sean los que tengan que pagar, digamos, esta parte más frágil del sistema. Pero realmente aquí lo que nos refleja es, señores y señoras, tenemos un sistema educativo que ocupa tomar decisiones, ¿verdad? Y que no pueden ser más postergables, y decisiones en todo sentido, no únicamente con el tema de la prueba de bachillerato. ¿Cuáles son esas decisiones impostergables? Ya nos quedan minutos, Francisco González. Bueno, yo considero de manera categórica que primero tenemos que reconocer que estas pruebas son pruebas de altas consecuencias sociales. 30 años tienen ya. O de altos impactos sociales. Y esa debe ser una premisa central para proceder a hacer una evaluación profunda y una reestructuración profunda del sistema evaluativo, donde el proceso final termina siendo lamentablemente una única prueba. Y eso es lo que no corresponde a un sistema que se precia de ser inclusivo, pero que termina siendo excluyente al aplicar una prueba de esas características. Sin duda hay que revisar los procesos de formación de docentes, pero también los mecanismos de control curricular y de seguimiento curricular que el ministerio tiene. Porque la prueba, para algunas personas, se ha convertido en un control mismo curricular, y eso no le corresponde exclusivamente a la prueba. Es decir, deben haber mecanismos que el sistema tiene a través de asesorías, de acompañamientos, que permitan dar un seguimiento a lo de largo plazo y de todo el sistema, y no estrictamente limitarlo a un solo evento evaluativo de 12 años de formación de un estudiante. Sí, Giselle Garbanzo, la Facultad de Educación de la UCR. Gracias. Totalmente de acuerdo. Las pruebas por sí mismas. O sea, que el examen de bachillerato debería ser replanteado ya a sus 30 años. Ah, sí, claro. No puede esperar. Claro. No hay duda. Imagínense que al final... Sí, perdón, replantear lo que significaba, es lo que iba a preguntarle a los dos en minutos. Sí, nada más esta síntesis que usted dijo y que yo quisiera dejarla bien claro. Al fin y al cabo, las pruebas deberían de tener objetivos más macros, más cualitativos. ¿Qué me dicen a mí las pruebas? ¿Qué me dicen a mí desde la academia para esos profesores? ¿Qué procesos tenemos nosotros que revisar? Pero al fin y al cabo, el país se da por satisfecho con la cantidad de estudiantes que pasaron y los que quedaron. Y esos muchachos ahí en horas están definiendo su proyecto de vida, ¿verdad? Un trabajo que vinieron haciendo desde que entraron al kinder, con todas las familias atrás, y que les fueron diciendo que realmente el proceso evaluativo como un proceso veníamos en forma satisfactoria porque llegaron a hacer el bachillerato, y luego de un pronto algo sucede al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Yo más bien le apostaría más a un reforzamiento, digamos, en la calidad de lo que nosotros estamos ofreciendo, la calidad de la educación a nivel de país, ¿verdad? Eso es una batería que tendríamos que centrarnos en mesas de discusión, todas las universidades que estamos en el tema de la educación. Bien. Un par de aspectos centrales. Nada más, muy rápido, don Francisco, porque ya están los comentarios. Cuando se crean las pruebas, se crean en el marco de un concepto de calidad 88, entendido como eficiencia y eficacia. Hoy es imposible de considerar la calidad solo por esos dos elementos. Y tenemos que incorporar elementos propios de validez cultural y de sensibilidad cultural en una sociedad cada vez más diversa y territorialmente desigual. Bien, comentarios que han generado tanto doña Giselle Garbanzo como don Francisco González de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Renata Espinosa, yo creo que ahí se está refiriendo más bien al tema que teníamos con Mélida Cedeño de la APSE. Algunos empleados públicos y privados se les olvida que algunos componentes de su salario son gracias a las luchas magisteriales, devuelvan el aguinaldo, horas extras y otros componentes, incluso esto va para los compañeros que también nos juzgan o que estamos en huelga, o que, bueno, creen que es obsequio de los gobiernos. Bueno, ese era un comentario a propósito de lo que dijo Mélida Cedeño, presidenta de la APSE. Juan Bautista Espinosa dice, esto demuestra que los huelguistas no son indispensables, mucho menos imprescindibles, lo que nos lleva a pensar en una educación virtual prescindiendo del magisterio. Ese es el comentario de Juan Bautista. Mario Villalobos dice, el uso de las curvas en evaluación es bastante normal, con ello se pretende eliminar las preguntas que no discriminan y por eso es muy común utilizar curvas en la evaluación. Julián Arias dice, dos cosas que destacan. ¿Cuál es la lógica de una prueba que necesita curva para engrosar el porcentaje de la aprobación? Si siempre se ha hecho, es hora de poner atención a la calidad del docente y mejorar la evaluación del mismo. En la vida no hay curvas, o se pasa o se queda.
Mauricio Castro dice, dados estos resultados, salta la pregunta, ¿deberíamos aplicarle estos exámenes a los profesores, quienes parecen no dominar el tema, y no a los estudiantes? Eso dice Mauricio Castro. Y Mauricio Alfaro dice, esas brechas entre lo rural y lo urbano, lo público y lo privado, ¿aumentan o disminuyen al pasar de primaria a secundaria? ¿Nos dice algo esto? Bien, estos son los comentarios y tengo que despedir ya a doña Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación de la UCR, y a Francisco González, del Centro de Investigación en Docencia de la Universidad Nacional.